Hola y buenas tardes. Sí, disculpen, parece que hubo un lío al principio, se empezó a transmitir, se dejó de transmitir, no sé si me cambié de streaming. Espero que los que estaban en el otro puedan pasarse para este y mil disculpas por el lío, pero seguimos. Esto no es así, esto es así como es. Perdón, esto es que a veces no somos tan profesionales todavía como quisiéramos en el control de esto, como estamos transmitiendo por Twitch, pero también por YouTube, pero entonces les cuento. La cámara le pasa al ordenador. El ordenador utiliza un programa que se llama Ecamm. Ecamm captura, es el que hace las cositas estas que le aparecen encima. Y si digo, salgo en Twitter y aparece lo de Twitter aquí, eso lo hace Ecamm. Pero Ecamm, lo que saca Ecamm va para Restream. Restream es un programa que me permite transmitir a YouTube y a Twitch al mismo tiempo, porque si no solamente podría yo transmitir a YouTube. Entonces estamos usando dos cosas de software más un montón de piezas de hardware y a veces me hago líos y a veces todavía no sabemos cómo manejarlo. Y entonces pues, no queda más que pedir disculpas porque ustedes son súper comprensivos o eso mismo o eso más o menos creo yo. E, Voy a comenzar, no sé, a ver, pues estamos con 21 personas, seguramente algunos están todavía esperando que empiecen otro lado. No sé, es un lío. Pero mientras, bueno, quiero agradecerles como siempre a todas las personas que nos ayudan, que nos apoyan, ya sea suscribiéndose, ya sea recomendándonos. Lo que siempre les digo, mire, si les gusta el canal, les gustan los streams, si les gusta lo que hago, recomiéndenselo a sus amigos. Si no les gusta, recomiéndenselo a sus enemigos, para que lo pasen mal ellos. Entonces, deje esto, hay que ponerlo donde se vea. Gran publicidad que hago yo del canal. Y si nos quieren apoyar más, por supuesto pueden hacerlo apoyándonos en Patreon con una pequeña aportación mensual o en PayPal o GoFundMe con una sola aportación, con una aportación de lo que ustedes quieran, en el momento que quieran, o aquí mismo en el chat que hay personas que nos hacen el favor de apoyarnos y de ayudar con todo lo que tenemos. Ahora estamos necesitando un ordenador nuevo. Aparte de que quiero el micrófono Shure, porque este pues, es bueno, pero de todos modos mi voz todavía no suena como la de Geoff Castellucci, el de Voice Play, y mientras no se oiga como la de Geoff Castellucci, pues yo me voy a sentir a gusto. Entonces, bueno, queremos comprar cosas, pero si queremos seguir pagando el alquiler de aquí, que ya casi Patreon consigue, los ingresos que tenemos por Patreon casi consiguen pagar el alquiler, nada más. La gente que cree que me estoy llenando yo de dinero haciendo este canal vive tan equivocada que es capaz de votar por Pablo Iglesias cuando Pablo Iglesias ya dejó la política. Pero bueno, dicho todo eso, les recomiendo por supuesto que tenemos las camisetas, nuestras gloriosas camisetas que se venden a través de Teespring, que hace el favor de fabricar tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, no, en Alemania. De modo que pues, los envíos a Europa y los envíos al resto de América Latina no salen tan caros porque nos están vendiendo todo desde Alemania, porque mandar una camiseta desde Alemania hasta la provincia de Jujuy sería un poco absurdo. Y dicho eso, hay un tema que quisiera yo tocar para empezar y es relacionado con el tema de la democracia, con el tema de los votos. Ha habido unas elecciones en Madrid de lo más tremendas, ya hablamos un poco de las elecciones en Madrid, de las provocaciones de la ultraderecha, pero hay una cosa que me preocupó muchísimo al día siguiente de la votación fue el martes, el día siguiente fue ayer, y ayer yo en Twitter lo dije, estaba yo absolutamente molesto porque la lógica de muchos es que la gente no sabe votar, la gente es imbécil. ¿Qué leí yo? Para gente de izquierda, gente muy, muy de izquierda, gente muy de Pablo Iglesias o del Partido Comunista, y decía, lo que pasa es que Madrid está lleno de votantes catetos. Catetos quiere decir pueblerinos, quiere decir provincianos, quiere decir ignorantes. Esa atribución que desde la metrópoli siempre se ha hecho a la persona que vive en el interior de los países, fuera del centro de toma de decisiones políticas, religiosas y económicas, y que se le considera pues gente de segunda categoría. Que alguien de izquierda llame catetos y paletos a los votantes por no haber votado a la izquierda, que para ellos la izquierda además era solamente Pablo Iglesias y poco más, o quizás en cierta medida más Madrid, me alarma muchísimo. Me alarma muchísimo porque es evidente que esta gente no comprende el mecanismo del voto y no comprende los errores que cometemos en la izquierda y que llevan a que la gente no nos vote.
Si partes de la base que somos perfectos, tenemos las mejores ideas, somos los que más trabajamos para el pueblo. Si el pueblo no vota por nosotros, el equivocado es el pueblo. No podemos ser nosotros los que nos estamos equivocando, no podemos ser nosotros los que estamos metiendo la pata, no podemos ser nosotros los que deberíamos cambiar algo. No, nosotros la izquierda somos perfectos, por lo menos la izquierda divina se considera a sí misma así de perfecta, así de maravillosa, así de pura. Y lo que he leído es aterrador. ¿Qué pasa? Muchas de estas personas creen que la gente hace un profundo y detallado análisis ideológico y vota ideológicamente. Ojalá y así fuera, pero no es así. Y la gente no vota lo que los críticos, como los de la izquierda divina, cree que votaron. Por ejemplo, en Madrid no votaron por la antiinmigración. Efectivamente, los votos por Vox serían votos antiinmigración, pero la gente no vota por la antiinmigración. No vota para acabar con la sanidad pública. ¿Por qué? Porque en la izquierda podemos tener muy claro que la derecha tiene como parte de su proyecto la destrucción de la sanidad pública, y esto, si bien no lo hace cerrando hospitales, sí lo hace subcontratando grandes cantidades de servicios que bien podrían llevarse a cabo dentro de la propia sanidad pública. Y así el dinero público se va no solamente a pagar los servicios que necesita la sanidad pública, sino los beneficios, utilidades y ganancias de los empresarios de la salud. Esta subcontratación y esta renuncia a las responsabilidades de llevar la sanidad pública que tiene la derecha lleva poco a poco a la destrucción de la sanidad pública. Eso lo entendemos perfectamente en la izquierda. La gente que ve que Isabel Ayuso hizo el Hospital Zendal, y la gente que ve que su centro de salud sigue funcionando igual, y la gente que ve que en todas las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular no han acabado con la sanidad pública, y no es claro qué es lo que han hecho en contra de la sanidad pública, escucha este argumento de la izquierda: no, es que quieren acabar con la sanidad pública, y dice: estos están chiflados, no les hagas caso, ya sabes cómo son. Porque no se les sabe explicar a la gente por qué eso que decimos tiene bases. Otra que oí, y la he oído además con mucha frecuencia: la gente ha votado al partido más corrupto de España. Sí, el Partido Popular es el partido como partido más corrupto de España. Todos los partidos tienen corruptos, todos los partidos tienen problemas de gente que actúa indebidamente en su seno y que deben abordar de manera sensata y razonable. Pero la gente se queda más bien con un mensaje que les ha dado la propia izquierda divina. Un mensaje que ha dado Izquierda Unida y un mensaje que ha dado Podemos durante años, machaconamente. Todos los partidos son corruptos. Todos los políticos son igual de corruptos. No hay un solo político que valga la pena. Entonces, ¿por qué me vas a decir tú que no voy a votar al PP porque es corrupto si todos son igual de corruptos? Si todos son igual de corruptos, el elemento corrupción, en el caso de Madrid, en el caso de las elecciones en España, el elemento corrupción deja de ser un factor en la toma de decisión del voto. ¿Por qué votó la gente en Madrid entonces? ¿De izquierda o de derecha? Nadie, la gran mayoría de la gente no es de derecha. Y esto lo oye uno mucho en la izquierda divina, cuando dicen: es que un obrero que vota a la derecha es idiota. No, es que a un obrero que vota a la derecha tú no lo quieres entender, no lo estás entendiendo y estás renunciando a ganar su voto a través de la comunicación con él. La gente votó porque se mantuvieron abiertos los bares, se mantuvieron abiertas las escuelas, se mantuvieron abiertos los pequeños comercios, no hubo las medidas draconianas que hubo en el resto del país y en el resto del planeta, porque Isabel Ayuso decidió hacer un Bolsonaro. Es decir, fingir que no existía la pandemia, fingir que no estaba muriendo nadie, alterar y falsear las cifras de casos comprobados de COVID-19, de contagios, de brotes y sobre todo de muertes en algunos lugares como las residencias de ancianos. Todas las residencias de ancianos en todo el mundo fueron críticas, pero lo que han hecho en Brasil y en Madrid es decir: sí, que sigan muriendo, total, ya es gente mayor, no es productiva. Es una visión un poco nazi, ¿no?
Pero como no hemos visto los muertos, la gente tampoco se da cuenta de eso. Primero que nada, le alimentan cifras falsas. Segundo, no ha visto el desastre de la COVID-19. No ha visto las imágenes que tenemos registradas en la historia de lo que fue la pandemia de poliomielitis, cuando había pabellones enteros, verdaderas salas gigantescas como naves industriales de pulmones de acero y con niños que no podían respirar, que su diafragma estaba paralizado por la poliomielitis, por el virus de la poliomielitis, y que necesitaban un pulmón de acero que hiciera diferenciales de presión para poder respirar. No vemos esos otros hospitales de campaña gigantescos de la pandemia de la gripe de 1918. No vemos a la gente con las marcas que dejó la viruela durante miles de años, como uno de los más mortales, una de las más mortales afecciones de la historia. No vemos a los carros empujados a mano por personas desesperadas que van pidiendo un poco de dinero a cambio de llevarse a tus muertos, que es lo que se gritaba durante la pandemia de la muerte negra. Saquen a sus muertos y tú te llevabas a sus muertos en tu carro si te daban un par de monedas. No hemos visto eso. No hemos visto a 3 millones de muertos. Y entonces, cuando a la gente le dices que Ayuso está facilitando que se muera mucha gente, muchos simple y sencillamente reaccionan, ni siquiera lo piensan, dicen, pues yo no he visto muertos, yo no he visto esa tragedia, yo no he visto ese horror, yo no he visto las morgues, ni he visto los entierros masivos, ni nada. Sí, los familiares de las personas que han muerto, los familiares de las personas que no sabían ni siquiera dónde las iban a enterrar, los familiares, como pasó con un amigo mío, un querido amigo que venía con mucha frecuencia a la Semana Negra, que su familia nos decía, no sabemos ni siquiera dónde tienen el cuerpo. Obviamente esa familia no va a votar por Ayuso. ¿Cuántos muertos son? 20,000, 30,000, 40,000. No sé. 40,000 familias no votan por Ayuso. ¿Cuántos millones de votantes hay en Madrid? ¿Cuántos votos obtuvo Ayuso? Perder esos votos de los que se les murió alguien de su familia y no se han comido el engaño es diminuto. Y esto no solo pasa en España, lógicamente. En cada país ocurre de manera distinta, pero quienes son tontos son la oposición, algo que he oído muchísimo. En México, por ejemplo, actualmente muchos que desde un principio se opusieron a López Obrador están atacando a los votantes de López Obrador y diciendo, claro, ustedes votaron para esto. No, mira, no. La gente no votó a López Obrador para cerrar las guarderías, para que se cerraran las casas de acogida a mujeres. O sea, las mujeres víctimas de violencia de género, había casas de acogida para mujeres que eran víctimas de violencia de género con sus hijos, y estas se cerraron y esa gente ahora se va a la calle, se va con sus familias o regresa a casa del tipo que les pega, que les siga pegando. Para que se requisaran todos los fideicomisos científicos, culturales, de respuesta a desastres, etcétera, que había, y cuyos recursos se hicieron humo, se esfumaron, desaparecieron en las profundidades absolutamente cósmicas del bolsillo Lovecraftiano de López Obrador. La gente no votó por eso. La gente no votó para que se enriquecieran los amigos del presidente, no votó para que se destruyera la ciencia en México, no votó para que dejara de haber medicamentos oncopediátricos, que dejó de haber, sigue sin haber quimioterapia para los niños, no votó para que se derribaran bosques para plantar arbolitos. Como hay un programa que te da dinero si plantas arbolitos, lo que haces es que tiras un bosque y plantas arbolitos, van, revisan que estés plantando los arbolitos y te dan dinero. Son los grandes programas de López Obrador. La gente no votó por eso. La gente votó contra la corrupción de los anteriores. La gente votó contra el descaro de Peña Nieto, de su casa, del dispendio, del desprecio a la ciudadanía, de la insostenible situación que se había desarrollado en los últimos 12, 18 años, de un Fox que no hizo nada, un Calderón que emprendió una guerra estúpida que no podía ganar, que cualquier estratega militar de medio pelo le podía haber dicho que esa guerra tal como la lanzó no la podía ganar, y que mató más gente en México que en Siria. Pero por alguna causa los hechos de México no salen en los medios de comunicación internacionales como salen los bombardeos en Siria. Pero más de 100,000 muertos causó la guerra de Calderón. Y luego vino la de Siria y
la corrupción y el desánimo que provocó Peña Nieto. La gente votó por eso. El resultado ha sido aterrador, de acuerdo. Pero nadie, no creo ni siquiera que los que hoy se están beneficiando del gobierno, aquellos que eran la antigua izquierda y que ya han dejado de ser de izquierda, no creo que ellos votaran pensando en qué iba a pasar todo esto. Ellos votaron reaccionando a lo que había antes, reaccionando a su realidad de momento, no reaccionando a los futuribles. Mientras la izquierda no se ponga a pensar razonada y racionalmente sobre la forma en que se está comunicando con la ciudadanía, la forma en que presenta contra qué se vota y a favor de qué se vota, porque todo voto es en contra de algo y a favor de algo, estamos perdidos, estamos absolutamente perdidos. Yo estuve viendo la comunicación política de todos, pero sobre todo de la izquierda, en manos de publicistas que están para inventar eslogans, pero no para crear ideología, no para tocar las fibras del interés de la gente, en qué me conviene a mí votar al PSOE o votar a Más Madrid, o en qué me conviene votar al PP o votar a Vox. Vox perdió votos, además, no pueden decir que la gente votó al fascismo, votó a Ayuso por temor a las medidas que se tomaron en el resto de España por el coronavirus. ¿Por qué? Porque dicen, sí, si me cierras mi negocio, ¿qué ayudas me vas a dar? No, pues que las ayudas son menos de lo que puedes ganar con tu negocio abierto. ¡Ah, maldito gobierno! Bueno, no es que el gobierno no puede inventar dinero. Está tomando dinero de distintos lugares para las ayudas, como en todo el mundo. Está tomando dinero de la Unión Europea, está tomando dinero de otros proyectos que se están cancelando, posponiendo, para pagar las ayudas a la gente cuyos negocios le cierran. Pero es insuficiente, claramente insuficiente. Y si tú, en lugar de explicar qué es insuficiente porque no alcanza el dinero, te dedicas a decir que es culpa del gobierno y que el gobierno son malvados y no te quieren ayudar, pues votas a Ayuso. Si no entendemos esto, estamos perdidos. Estamos perdidos porque la comunicación del populismo ahoga toda convocatoria a la racionalidad y a la reflexión seria. Y cuando la reacción ante una debacle, que además no era una debacle así, luego que hablemos de Pablo Iglesias vamos a ver por qué no era una debacle tampoco inesperada, todo el mundo sabía cuáles iban a ser los resultados. Fue un poco más, un poco menos, el PSOE perdió un poco más de lo que esperaba, el PP ganó más de lo que esperaba, ya se sabía que Ciudadanos iba a desaparecer, pero ante esta debacle, si la reacción de la izquierda, sobre todo de la izquierda divina, yo siento que ha habido un poco más de serenidad en el análisis dentro del PSOE, por lo menos en lo que yo escucho es gente que dice, nos equivocamos en esto. Y hay un espíritu muy crítico, además, de siempre. Yo recuerdo que hay veces que en el partido, yo que soy parte del Partido Socialista, a veces en asambleas digo, bueno, pues aquí yo estoy frente a la oposición, todos están en contra de lo que está haciendo el partido. ¿Por qué no? Porque todos somos críticos y tal. Y sí es cierto, tenemos una militancia enormemente crítica y eso es bueno, creo yo. Pero por parte de la izquierda divina hemos escuchado ese desprecio al votante, esa idea de que el votante se equivoca. No, mira, el votante es el único que tiene derecho a equivocarse en política y puede recapacitar 4 años después, salvo que le quiten el derecho a votar. Pero es el único que puede equivocarse. Pero si el votante no votó lo que tú consideras correcto, es porque tú no le explicaste por qué era correcto votar por ti. Y esto a mí me parece clarísimo. La gente no vota lo que los analistas y los políticos y los militantes de otros de los partidos creen que votan. La gente vota pensando más en su bolsillo. Yo recuerdo, iba a traer la cita y se me olvidó, pero yo recuerdo cuando en uno de los libros fundamentales, yo creo, para el pensamiento de izquierda, que es El camino a Wigan Pier de George Orwell, es un reportaje en el que George Orwell se va a la zona de minera del carbón del Reino Unido a vivir con los mineros, baja a la mina y se da cuenta del horror que es aquello. Vive con los mineros y se da cuenta de una cosa, los marxistas, decían los marxianos, dice en inglés, Marxians, siempre me ha sonado muy marciano, del libro tienen una visión del futuro muy distinta de la que tiene el trabajador, el obrero que baja a la mina. Para el obrero que baja a la mina, el socialismo es tener un sueldo digno, es tener tiempo para estar con su familia, es vivir un poco mejor y estar tranquilo tomándose algo con los amigos.
no es la consecución de un proyecto como la fabricación de la ciudad de Oz. Porque la gente no tiene esas pasiones utópicas, pero tiene deseos legítimos de vivir una buena vida. Y esto es lo que comentaba yo el otro día, precisamente el streaming pasado, sobre mi visión política. Entonces creo que se están equivocando quienes analizan los votos de la Comunidad de Madrid y los votos en México como que la gente es idiota, o la gente es malvada, o la gente es boba, o la gente es ignorante, o la gente se ha vuelto fascista o comunista. No funciona así. La democracia no está funcionando así, y menos en tiempos de populismo. Ojalá y la gente lo entienda. Ojalá y la gente lo entienda, porque ay, madre mía. Bueno, me preguntaron, alguien preguntó algo al principio. Están ya enloquecidos, porque además, ¿por qué no preguntan sobre los temas? A ver, aviso los temas que vamos a tocar, los pongo en el promo, porque igual quieren abundar sobre esos temas. Pero no siempre, voy a hablar sobre cohetes. Ah, perfecto, ¿y qué opinas tú de las carreras de perros? Y así no podemos tener ninguna coherencia en estos streamings que se vuelven una colcha de retazos, con las que hacía mi abuelita. No me acuerdo cómo se llama en España la colcha de retazos, cuando tomas trozos de tela de distintas y vas cosiéndolos para hacer una colcha de mosaico. Era colcha de retazos, no me acuerdo, tiene su nombre en el español de España. Pero voy a contestar dos cositas antes de pasar a las vacunas, porque me interesó esto que dijo Héctor Fernández, porque creo que ya lo había yo explicado, pero parece que no, o no lo expliqué aquí, o no lo expliqué bien, o no sé cómo estuvo esto. Pero dice, a ver. Héctor Fernández pregunta: buenas, Mauricio, ¿crees que la creciente automatización de la producción condenará a buena parte de la población al desempleo, o encontraremos alguna solución? ¿Alguna solución a cuál problema? Llevamos desde el inicio de la automatización, así en la revolución industrial, 300 años. En los 300 años la población humana ha crecido espectacular y exponencialmente. Éramos unos pocos millones, ahora somos 7.800 millones. En este tiempo se ha pasado de tener un telar automatizado, que es lo que inicia curiosamente la revolución industrial, a tener fábricas robotizadas en gran medida. Las fábricas de autos están en gran medida robotizadas. Mucho de la soldadura que hacían los seres humanos ahora lo hacen robots. Tenemos las soldaduras delicadísimas de los microcircuitos que un tiempo hicieron personas y que era un trabajo además mortal, un trabajo durísimo, pues ahora las hacen máquinas. Incluso la minería de carbón, donde antes uno iba con su martillo neumático a picar carbón, ahora hay máquinas que arrancan el carbón de la veta, ¿no? Sin embargo, el desempleo no ha disminuido de manera notable en todo el mundo. Es más, no ha disminuido de manera notable en los países donde hay mayor automatización. No. Japón no hay una cantidad de desempleo que tú digas que bruto. Los robots y las máquinas han echado a la gente el trabajo. Este fue un temor que se lanzó desde los luditas, que los luditas son aquellos que se enfrentaron a los telares automatizados, precisamente porque decían que dejaban sin trabajo a los técnicos en telares. Y sí, es cierto, los artesanos del telar pues, se quedaron sin trabajo porque venía el trabajo de las máquinas. Esto creo que lo respondí la semana pasada, perdónenme, mi memoria es malísima. Si alguien me lo puede recordar, si lo respondí. Pero lo que pasa es que los trabajos cambian. La automatización provoca la aparición de nuevos trabajos que antes no existían. Lo dije, a ver. Sí, estoy seguro que ya lo había comentado. Lo repito, estoy repitiendo, perdonen. Cuando yo era joven, cuando yo tenía 16, 17 años, entre los trabajos que te podías plantear no estaba el trabajo de programador. Porque no había nada que programar. Los programadores eran ingenieros electrónicos que trabajaban en las empresas, en las grandes empresas, pero nadie programaba nada en su casa. Los primeros ordenadores computadoras para poder programar uno aparecieron cuando yo ya tenía 20 y varios. No existía el trabajo de programador, ya no te digo el de diseñador de videojuegos, es un trabajo absolutamente novedoso.
no existía el analista de grandes datos, no existía el técnico en ciertas máquinas que no existían. Entonces, es falso que la automatización expulse gente del trabajo, sí, expulsa gente de ciertos trabajos, pero genera otros trabajos y el hecho real es que no tenemos hordas de desempleados, que era lo que temían muchos en los años 70, 80, cuando empezó el proceso de robotización de las fábricas de autos sobre todo, hordas de desempleados paseando por la calle, pálidos, desencajados, mirando hacia la nada y diciéndose que eran inútiles para hacer nada. No hay tal cosa, no ha pasado. Hemos cambiado de especializaciones, hemos encontrado otros trabajos, hemos desarrollado otros trabajos. Lo que pasa es que son trabajos menos difíciles. Y esto me lleva precisamente a un asunto del que quería yo hablar y que voy a meter ahora, aunque quería hablar del después. Y es el tema del ser humano como fuerza motriz. ¿Qué es lo que pasa con la automatización? ¿Qué hace la automatización? Que el ser humano que movía las cosas con los brazos y las piernas deje de moverlas con los brazos y las piernas porque las cosas se mueven mediante la fuerza hidráulica, la fuerza neumática, la energía eléctrica, la fuerza del vapor, etc. Es decir, en vez de empujar yo un carro, tengo un carro eléctrico. Evidentemente, el hombre tenía como ayuda los animales de carga, donde había animales de carga, cuidado. En toda Mesoamérica, por ejemplo, en México, y en toda la zona de México hasta Centroamérica, hasta los Andes, no había bestias de carga. Las bestias de carga eran los seres humanos. Los brazos, las piernas y la espalda de los seres humanos eran la única forma de transportar cosas, de mover cosas, eran fuerza motriz. Y esto lo vemos en las catedrales medievales. Las catedrales medievales se construyen a lomo. Sí, hay nuevas máquinas, vean ustedes las máquinas que diseña, por ejemplo, Leonardo da Vinci, y hay nuevas máquinas y grúas que ahorran trabajo, que son auxiliares del trabajo, como las máquinas fundamentales, la palanca y el tornillo, pero son finalmente movidas o con mulas o con seres humanos. Había ruedas de hámster gigantescas que subían y bajaban las piedras en las grúas con las que se construyó Notre Dame, con las que se construyó en el Renacimiento la Basílica de San Pedro o la Catedral de Florencia. Todo eso se hizo a mano. Es mortal. Hoy no necesitamos eso. Hoy el ser humano puede hacer otros trabajos que son menos peligrosos, menos molestos, menos desagradables y en cierto modo más dignos. Si lo puede hacer una máquina, no lo hagas tú. Siempre recuerdo, y ya lo he hecho en estos streamings, pero lo voy a volver a hacer, la charla sobre la lavadora de ropa, sobre lavarropas, de Hans Rosling. Él recuerda cómo la gente lavaba la ropa a mano durante toda la historia humana, desde las mujeres lavando en Egipto hasta las lavanderas que salen en todas las pinturas estas del siglo XIX, todas costumbristas. ¡Ay, qué bonito es el campo y la gente del campo que vive tan bucólicamente con sus borreguitos entre flores! Y van y lavan al río, y son bien guapas, y puedes ver a las mujeres y las pintas, y quedan unas mujeres preciosas que están lavando en el río y conversando entre ellas. Solo les falta ponerse a cantar como en un musical de Hollywood. Pues no, era un trabajo mortal, un trabajo de desgraciarse el lomo. Y he dicho que lo hacían mujeres porque las mujeres siempre fueron las que lavaron. Cuando compren la primera lavadora en casa de Hans Rosling, es una gloria, pero es una gloria porque le ahorra una cantidad de horas a la semana a la mujer que le permite, y esto lo cuenta Rosling, para él la lavadora en su casa significó que su mamá lo pudiera llevar a la biblioteca pública, a conocer libros. No te digo para muchas mujeres que significó la posibilidad
de liberar todas esas horas para estudiar, para aprender, para participar en política, para participar en el arte, para participar en la cultura, para participar en la ciencia, para participar en la sociedad, en la política, o para hacer lo que les saliera del toto, porque antes no podían hacer lo que les saliera del toto porque había que ir a lavar la ropa del amo. Cuando la gente glorifica el pasado, una de las cosas que glorifica es el uso del ser humano como animal de carga, como bestia de carga. Y si algo ha hecho la tecnología es evitar, liberarnos de todo eso y abrirnos otras posibilidades. Cuando Andrés Manuel López Obrador dice que vamos a prohibir el glifosato porque el desbrozamiento, el arrancar las malas hierbas de los cultivos de un país de 2 millones de kilómetros cuadrados se puede hacer a mano, estamos ante una salvajada de unas proporciones, ante un desprecio del ser humano tan enormemente grave. Es mirar a los campesinos mexicanos y decirles, en vez de decirles tú tienes derecho a ser ingeniero, a ser programador de videojuegos, tú tienes derecho a ser artista de rap, tú tienes derecho a ser diseñador de moda, tú tienes derecho a ser poeta, tú tienes derecho a tener tu propio comercio y vender las cosas que quieres o fabricar alguna tontería por pequeña que sea que permita que tu familia viva dignamente. No, cuando ve a los campesinos mexicanos, ve a hombres y mujeres como bestias de carga, caminando por los surcos, inclinándose y arrancando a mano la mala hierba. No me jodas, Andrés Manuel. No me jodas, Andrés Manuel. Y mucha gente glorifica el pasado en esos malévolos y peligrosísimos términos. Un pasado en el que el ser humano era solo una bestia de carga, y sería tan bonito que volviéramos a que ellos fueran una bestia de carga, porque siempre suponemos que nosotros, los que lo decimos, los que somos periodistas, ingenieros, abogados, licenciados en políticas, sociólogos, antropólogos, contables, etcétera, nosotros no vamos a ir a doblar el lomo al campo, para eso están ellos. En serio, ese horror a la automatización, esa idea de que la máquina nos quita de hacer cosas sin darnos cuenta que nos quita de hacer cosas desagradables y nos permite hacer cosas un poco más agradables, es uno de los grandes errores que se han hecho, que se han promovido desde el ludismo. Y voy más allá. A lo que deberíamos dedicarnos no es a preocuparnos por los trabajos que puede quitar la automatización y combatir a la automatización. Déjense de tonterías. Quienes realmente creen eso, pónganse a diseñar empleos para el siglo XXI. Pónganse a diseñar las 1000 cosas que pueden hacer esas personas que quedarán desplazadas. Pónganse a diseñar los cursos de formación que deben pasar para que hagan lo que quieran y puedan ganarse la vida dignamente. Miren hacia el futuro y no se claven en el retrovisor mirando el pasado y diciendo tú que ahora estás desempleado, quizás te echó una máquina. Tú que ahora estás desempleado deberías estar como antes trabajando en aquello. En vez de decirle tú que ahora estás desempleado, podrás trabajar en esto, podrás dedicarte a esto y podrás realizar estas labores. Yo creo que finalmente hay un asunto ahí religioso de que hay que ganarse el pan con el sudor de su frente y no con el sudor de los dedos, que es una característica muy, muy, muy clara que tienen algunos en esa izquierda anticientífica, antitecnológica y temerosa. Así que el ser humano debe ser todo menos fuerza motriz, creo yo. Y voy a echar un ojo un poco al chat, nada más para hacer un paréntesis, porque lo malo es que luego el micrófono, si me lo pongo enfrente de la cara, se ve mal. Si giro la cabeza, entonces no se oye. Y bueno, ¿qué opina de la persecución con el arte erótico y pornografía, aduciendo que es cosificación de la mujer o parte de la cultura de la violación? Que el sexo aún es tabú. Bueno, sí, el sexo aún es tabú. A ver, voy a tratar de ser muy rápido. Y es que esta semana estaba yo muy cabreado por esto mismo. Ustedes conocen a una cantante muy jovencita que se llama Billie Eilish. A mí no soy especial fan de ella, aunque tiene un par de canciones que me gustan.
Me gusta el trabajo que hace con su hermano. Tienen algunas cositas musicales que llaman la atención. Y la chica se caracterizaba por usar ropa muy holgada y pantalones muy anchos y tal y cual. Y acaba de hacer una serie de fotografías para el Vogue de la Gran Bretaña, donde sale en corsé, con medias al estilo antiguo, con esas cosas que se usaban para sostener las medias, no me acuerdo cómo se llamaban ahora, las ligas para sostener las medias, súper sexy, súper rubia. Y entonces le han echado encima porque cómo se atreve. Mira, los que hoy van en contra del sexo porque cosifica a la mujer, ayer estarían en contra del sexo porque Dios no lo quiere. Es decir, el pretexto no importa, el pretexto es irrelevante. A ellos lo que les preocupa es ir en contra de la expresión de la sexualidad libre y jubilosa. La sexualidad libre y jubilosa les molesta. Puede ser porque consideran que está muy mal, puede ser porque ellos nunca han sabido qué es eso, tampoco quiero decir que es el caso, puede ser lo que sea, pero son los mismos que cuando yo era joven le decían a las niñas que no podían usar minifalda porque nos ponían a nosotros a 1000, cosa que por otro lado es cierta, pero es que son los mismos que en el Islam te dicen que las mujeres tienen que taparse el pelo porque si el hombre ve el pelo se puede poner a 1000, lo cual puede ser cierto. Y si el sexo es una parte normal y natural de la vida humana, el que unos a otros se pongan a 1000 está bien. Si alguno de esos que se pone a 1000 no puede controlarse y no puede darse cuenta que quien tiene enfrente que le ha puesto a 1000 es una persona con derechos y es una persona que no debe ser humillada ni sometida a indignaciones, ni tocada sin permiso, ni cosa por el estilo, está muy bien que se ponga 1000. Este nuevo puritanismo, y de este nuevo puritanismo hablaba yo en parte con Juan Soto Ibarz el otro día, el martes que publicamos una conversación que tuvimos. Este nuevo puritanismo, yo siempre quedo convencido de que son los mismos puritanos de ayer, simplemente que ahora tienen otro pretexto. Como no pueden decir que Dios no quiere, sobre todo eso, que Dios no quiere que la mujer exhiba su sexualidad porque se humilla. Ahora dicen que se exhibe su sexualidad, se humilla porque se cosifica. Y todo sexo tiene parte de cosificación, pero al mismo tiempo todo sexo puede tener parte de reconocimiento de la humanidad del otro, aunque te ponga 1000. La idea de que toda sexualización de una persona es intrínsecamente humillante me parece absurda. Pero es que es tan absurdo como mirar hacia el pasado y ver el arte como ha sido. Yo no creo que todo sea una sucesión de humillaciones, cosificaciones e indignidades para unos u otros, hombres o mujeres, porque no hay estatuas griegas de gorditos, cosa que me indigna muchísimo en mi calidad de gordito. Entonces, creo que hay un nuevo puritanismo que se oculta detrás de la corrección política, pero que finalmente va en contra de la libertad. Si los seres humanos libremente hacen pornografía y ejercen su libertad, tú tienes que respetar su libertad. Eso sí, mucho cuidado, con que a alguien le obliguen, le fuercen, le impongan la pornografía, que sea que participe en pornografía, y mucho cuidado cuando se trata de menores, porque tienen que ser adultos responsables que firmen un contrato en el cual acepten perfectamente que de su voluntad participan en este tipo de espectáculos. Es su libertad. Tú no puedes defender la libertad de la mujer coartándosela. Pasa con la prostitución. Si alguien la obligan a ejercer la prostitución, en realidad no es una prostituta, es una esclava sexual. Nosotros no decimos que los niños que trabajan esclavizados haciendo alfombras en Irán son pequeños laboristas, pequeños tejedores.
Decimos que son esclavos. Las mujeres sometidas a la obligación de prestar servicios sexuales no son prostitutas, son esclavas sexuales y deben ser defendidas como esclavas y deben ser liberadas de su esclavitud. Punto. Esclavitud que puede ser obligada física o moralmente, y conocemos casos aterradores. Pero quien con absoluta libertad lo elige tiene que ser respetado en su libertad. El moralismo al final siempre lleva a la represión y a que los que quieren defender su libertad acaben siendo los malos de la película. Y eso es lo que más nos debería preocupar en ese sentido. ¿Dakota es Dakota? Sí, Dakota es Dakota. Hola, Dakota. Tengo la camisa en venta. No, fíjate, no la tengo en venta. No sé por qué. Es que luego yo me he hecho muchas camisetas que solo las hago para mí, ¿no? Entonces, las he empezado a poner por allí, pero igual esta la ponemos. Lo que pasa es que el diseño no es mío, tiene copyright, entonces necesitaría yo que alguien me hiciera así un diseño de niño a adulto y de niña a anciana, para ponerle lo mismo de las vacunas provocan adultos sanos, porque si vendo esta camiseta, el dueño del copyright con todo el derecho del mundo me va a venir a decir que le pague yo. Y si supiera quiénes le pagaría con todo gusto, pero ya ni me acuerdo, esto lo hice hace añísimos. Sánchez Dragó dice no tener ideología, que no diga, Sánchez Dragó es un fascista de mierda y siempre lo ha sido. No, que diga que no tiene ideología, es simular. No hay quien no la tenga. Hay quien no sabe que la tiene. ¿Por qué los judíos son los conejillos de indias de todos los cristianos? No es cierto, no es cierto. En el Nuevo Testamento, a partir de los cristianos ven a los judíos como tontos. No, tampoco los ven como tontos. El problema del origen del antisemitismo se encuentra en la determinación por parte de la Iglesia cristiana de que los judíos mataron a Cristo. Y esto manejado a nivel de las culpas colectivas, porque somos tontos y manejamos las cosas a nivel de culpas colectivas, provocó la persecución constante de los judíos como los asesinos de Cristo. Imagínate que se hubiera decidido que eran los romanos los asesinos de Cristo y hoy nos queríamos a perseguir italianos. Ves a alguien con espagueti y le pegas. Sí, pero es que es exactamente igual. Es exactamente igual. Entonces, esa es la esencia, ese es el origen del antisemitismo y no hay que olvidarlo nunca. ¿Cómo veo la situación de Colombia? Como le dije a alguien que me preguntó si iba yo a comentar el tema de Colombia, y lo que quería yo decir es que no tengo muy claro cómo es la situación. Sé que empezó por unas disposiciones fiscales que no le parecieron a la gente salió a la calle. Supuestamente el presidente ha retirado esas disposiciones fiscales, pero ahora la gente ya parece que sigue aprovechando el viaje, sigue protestando por la situación, sobre todo de desigualdad de Colombia. Colombia nunca ha encontrado, desde la mala guerra que tuvo tan larga, tan prolongada y tan dolorosa, todas las FARC y el ELN, pues nunca ha encontrado pie. Lo que sé es que el nivel de represión es absolutamente inaceptable. No sé, igual la gente se equivoca y está protestando por algo que no debe. Eso me parece irrelevante en este caso. Obviamente, si tienen razón, cuentan con todo mi apoyo y espero que el pueblo colombiano encuentre su salida, pero lo que no es aceptable es matar a tus propios compatriotas. Cuando el enemigo son los tuyos, no tienes amigos y no debes tener amigos. He leído hasta ahora de 29 muertos, alguno de ellos niño. Esto es absolutamente irresponsable, esto es absolutamente, como siempre, una demostración de la impotencia política de algunas personas cuando están en el poder. Y yo despierto a la política en mi vida por una cuestión similar, que fue la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, cuando yo tenía 13 años y andaba yo en una mini brigada, la mini brigada Carlos Marx, de hijos de refugiados españoles, por cierto, qué raro. Pero la masacre de tu propio pueblo debe ser rechazada de entrada por todos los países,
Creo que la situación en Colombia amerita solidaridad internacional. Luego, no creo que el PP haya sabido comunicar sus ideas. El PP nunca habló de sus ideas, el PP nunca habla de sus ideas. El PP nunca dice hay que acabar con la sanidad pública, el PP nunca dice es que las escuelas públicas no deberían existir, solo debe haber escuelas privadas donde vayan los ricos y los pobres, pues que aprendan un poco, hay un oficio para ser empleados de los ricos. Esas son las ideas del PP y nunca las va a decir. El PP supo despertar más el interés de la gente con su narrativa, pero su narrativa no tiene nada que ver con sus ideas. Así como la izquierda tiene muchas ideas y poca narrativa, o cuando tiene demasiada narrativa la confunde con sus ideas, que es lo que le ha pasado a Pablo Iglesias, pero en el caso del PP sus ideas no aparecieron y no suelen aparecer en las campañas. Bueno, creo que no sé, hay cosas que mejor ni trato de responder. ¿Sabes dónde puedo leer tus artículos sobre la corrupción en Podemos? En ningún lado. En ningún lado pues, no se ha demostrado corrupción en Podemos. Puedes encontrar lo que escribí sobre la misteriosa financiación de Podemos en mi blog No Que Importe. Hay un artículo, una entrada concretamente que se llama Follow the Money, ¿quién pagó el lanzamiento de Podemos? Donde hago un análisis de lo mucho que que cuesta lanzar un partido y lo extraño que fue que el dinero saliera de ningún lado. Y en los euros de monedero, que es otro artículo también, en el hashtag de Podemos de mi blog, No Que Importe, está, por ejemplo, las donaciones rarísimas que recibía. Todos los días le pasaban por PayPal 2,000 euros. Todos los días 2,000, 2,000, 3,000, 2,500, 2,824, 3,002. Era un financiamiento extraño. Corrupción, no lo sé, ha habido un par de casos de corrupción en Podemos, pero no creo que como partido sea corrupto, creo que sus defectos son otros. Si di a entender eso, no, al contrario, Podemos lo que se dedicó a decir es que todos eran corruptos menos ellos. Cuando empezaron a caer corruptos en sus filas, tuvieron que cambiar un poco la tonada, como pasa siempre. No vas a tener un partido sin corruptos, porque no puedes tener un grupo de 20 personas o de 100 o de 2,000 personas donde todos sean honestos. Siempre van a ser minoría los corruptos, excepto cuando la corrupción se vuelve institucional, como ocurrió en México. Mauricio, ¿qué opina? Con esto termino este cacho. ¿Qué opina sobre el materialismo histórico? Opino que es un error, que es una equivocación, es una visión equivocada de la historia. El materialismo histórico fundamentalmente establece la idea de que la economía es el motor fundamental de la historia y la lucha de clases. Y los hechos demuestran que no es así. Y Bertrand Russell, hay un libro maravilloso, creo que lo tradujeron como Viaje a la Revolución, que realmente, de veras, hay que ahorcar a la gente que traduce títulos antes de que empiece a traducir títulos. Originalmente se llama Práctica y Teoría del Bolchevismo. Lo escribió Bertrand Russell en 1921-22 después de visitar la Unión Soviética un año antes. Y en esa visita estuvo con mucha gente a los cuales a todos los mató Stalin. Todos los que se entrevistaron con Bertrand Russell le contaron cómo era la situación en la naciente Unión Soviética. La revolución había sido apenas 3 años antes. Todos fueron eventualmente purgados por Stalin. Pero tuvo una conversación con Lenin, Bertrand Russell, y Bertrand Russell era una de las mentes más agudas que ha habido en la historia humana. Es absolutamente impresionante el personaje. Y entonces, en un momento dado, cuando analiza el bolchevismo como una religión, es decir, la idea de que la práctica de las ideas bolcheviques, que nosotros hoy llamaríamos marxismo-leninismo, las prácticas bolcheviques eran una religión, pone como ejemplo esta idea del materialismo histórico, es decir, que la gente funciona por clases y por la economía.
Y pone un simple ejemplo. Cuando tenemos, y se relaciona con lo que hemos estado hablando curiosamente, cuando tenemos a un obrero católico que tiene como candidato a un empresario católico explotador, malvado, de caricatura, de estos gordos y con cadena de oro, y enfrente tiene a un compañero trabajador comunista ateo, puede votar por el empresario católico. Está yendo en contra de sus intereses de clase, por supuesto. Está yendo en contra de que la economía, que su economía sea el motor de la historia, por supuesto. Pero la religión es un motor potentísimo en la historia. La lealtad a los reyes es un motor potentísimo en la historia. El odio tribal es un motor potentísimo en la historia. Hay sociedades que se han quebrado por destruir al enemigo. Entonces, las ideas básicas de las dos patas del materialismo histórico y el materialismo dialéctico del marxismo no son modelos que expliquen realmente la realidad que pretenden explicar y creo que deberían ser abandonados. Todos los marxistas que me están viendo pueden insultarme todos a la una, a las dos, a las tres. Muchas gracias. No sé ni qué sea eso, de veras. Hay mucha gente que cree que Ayuso le va a quitar el puesto a Casado. Yo no creo que... Yo no la veo tan tonta como la ven sus enemigos, pero no la veo tan lista como la ven los que hoy están impresionados con ella. ¿Quién es Rubén Ginsberg? No tengo ni idea. Me preguntan por gente cuyo nombre no conozco. Inventan cosas. La socialdemocracia posmarxista, pero preliberal, no puede ser preliberal, la posdemocracia, la socialdemocracia posmarxista es la socialdemocracia que nace a partir de la Segunda Guerra Mundial. La que hoy es la internacional socialista, no puede ser preliberal, porque el liberalismo tiene un poco, digamos, ¿cuántos años más? El liberalismo es de fines del 18, el socialismo que da como resultado la socialdemocracia actual, el socialismo premarxista, surge a principios del siglo XIX. Y la socialdemocracia postmarxista nace después de la Segunda Guerra Mundial. No hay esas cosas que me dicen. Es que, bueno, pero vamos a hablar de otra cosa que yo quería hablar. Antes de pasar, con mi vacuna cerramos, ¿no? Va a ser divertido. Miren, tenemos aquí, esta imagen me pareció relevante porque es Pablo Iglesias viendo a Pablo Iglesias, que es lo que más le gusta ver en esta historia. Pero también es Pablo Iglesias en 2012, cuando hacía giras por España preparando su partido. Esta fotografía en concreto está tomada en el Centro Social Ocupa La Madreña. Era la sede de la Consejería de Salud del gobierno asturiano, que fue tomada por unos personajes que la privatizaron. Es decir, un edificio público que se iba a vender para tener recursos, para hacer una serie de cosas que necesitaba el gobierno asturiano, y ellos lo ocuparon porque no querían que se vendiera, y entonces lo privatizaron. Sí, los centros sociales ocupas se venden como una forma de darle al pueblo lo que es suyo, pero en realidad el pueblo no se suele aparecer por allí, son centros de indoctrinación política de ciertas personas y están limitados a esas personas, y si va alguien con ideas, por ejemplo, yo voy a ir de socialdemócrata, pues no duró mucho, me sacan a patadas pronto. Y uno que es actualmente, desde hace años, diputado aquí en Asturias, porque varios que son diputados en Asturias, porque tú sabes que esto no era para meterse en política, Daniel Ripa, llevaba a Pablo Iglesias a que viniera a darles la homilía sobre la comunicación política a La Madreña. Esto ocurrió en 2012. Y el tema es este. Pablo Iglesias no se fue por haber perdido las elecciones en Madrid. No se fue por las elecciones en Madrid. Iglesias podía haber seguido tranquilamente haciendo lo suyo como vicepresidente, atribuyéndose los logros de un gobierno en el que es una parte absolutamente minoritaria, y haciendo oposición al gobierno mayoritario, a la mayoría del gobierno, que es lo que hizo durante los 15 meses que estuvo allí.
Todo ello mientras no se ocupaba, porque no se ocupó prácticamente, de sus funciones como ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, que era el título que realmente tenía. Y por lo tanto tenía la función de hacer la propuesta y ejecución de la política de gobierno en materia de bienestar social, de familia, de protección del menor, de cohesión, de atención a las personas dependientes o con discapacidad y de juventud, así como de protección de los animales. Todos ellos espacios en los que Pablo Iglesias en 15 meses no hizo nada. Pero, como ministro de la Agenda 2030, tenía la obligación de hacer la propuesta y ejecución de la política de gobierno en materia de impulso para la implementación de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que también se la sudó en do mayor sostenido. Los informes de estas áreas son espectaculares. Porque los firman otros, no los hace el ministerio de Pablo Iglesias, ¿no? El Ministerio de Industria firma alguno de la 2030. Los dos grandes logros de derechos sociales del gobierno, los 15 meses del gobierno socialista, han sido la Ley de Ingreso Mínimo Vital, que es una vieja propuesta socialista y que no diseñó Pablo Iglesias como ministro, sino el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Por otro lado, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia fue una propuesta del PSOE en la que Iglesias no tuvo nada que ver. Años antes, el Podemos había presentado una ley muy deficiente que además no iba a ganar, no tenía los votos para poder ganar. Y cuando tú presentas una ley que no puede ser aprobada porque sabes que no tienes los votos, lo que estás haciendo es un paripé, es el circo de Pablo Iglesias tradicional. Pero en fin, que la familia, la protección al menor, las personas dependientes o discapacitadas, la atención a la juventud y a los animales, tal que así. Pasó de noche. ¿Por qué? Porque él es bueno para la oposición, pero no es bueno para gobernar. Pero lo que optó fue, y algo que comenté yo aquí en este streaming, yo dije, yo no sé qué pasa, porque esto no es correcto. Es decir, algo planeaba, ahora sabemos que planeaba, pero no era lógico ni razonable lo que estaba pasando en la decisión de Pablo Iglesias de dejar la vicepresidencia de gobierno y su ministerio, en el que no hizo nada, para pasar a ser candidato a la Comunidad de Madrid. Pero de lo que nadie ha hablado, ya sabemos que se va a dedicar a la televisión, porque a lo que le gusta es la televisión, y además lo que a él le gusta es ganar, y ya se dio cuenta de que no tiene ninguna posibilidad de ser presidente de gobierno, que su partido está en una caída libre absoluta desde hace tiempo, y como todo buen capitán, ha decidido que su barco se hunda mientras él se salva. Antes lo que se hacía era que el capitán se hundía con su barco. Bueno, hay de capitanes a capitanes. Voy a poner para eso, aquí está este discretísimo video de Podemos, apoteósico cierre de campaña de Pablo Iglesias en Madrid. Esto es lo que más me alarma y es en lo que casi nadie ha reparado. El vergonzoso, lamentable, triste engaño de Pablo Iglesias a los madrileños y concretamente a los votantes de Podemos. Fíjate, se les ha dicho, yo he abandonado un puesto donde además de ganar un pastón tengo una gran relevancia nacional. Soy vicepresidente primero de gobierno y ministro de todo esto que decía yo que era. De Derechos Sociales y Agenda 2030, y voy a dejar todo eso por ustedes, oh madrileños queridos. Acepto ser vuestro representante en la Asamblea de Madrid. Dejo el Congreso de los Diputados, donde se hacen las leyes para todos los españoles, para entregarme a vosotros, porque sois mi ciudad, porque yo nací y me crié en Vacía Madrid. Yo soy parte de vosotros. Suena como Evita, Suena como Evita Perón dando un discurso a los descamisados. Y entonces se lanzó a hacer una campaña diciendo lo que él iba a hacer por Madrid y cómo iba a representar a los madrileños, sabiendo perfectamente
que una vez terminadas las elecciones iba a hacer sus maletas y purrum pum pum. Y nadie está mencionando esto aquí en España, y esto me parece gravísimo, pero por favor. Gabilondo, del PSOE, que ganó las elecciones pasadas y que es un gran político, pero como candidato no es un gran candidato, y que perdió una enorme cantidad de votos, había ganado las elecciones anteriores, pero la Unión de Ciudadanos y el PP le impidió gobernar y puso a Ayuso al frente. Gabilondo dijo que él se queda, va a seguir representando a la gente. Susana Díaz, que era presidenta de la Junta de Andalucía, en las anteriores elecciones las ganó, pero la unión de Vox, Ciudadanos y el PP le quitaron la posibilidad de gobernar, y ella está como diputada representando a quienes la votaron. Y está como diputada en la Junta de Andalucía. Es una vergüenza que digas todo lo que dijiste cuando ya tenías el coche andando en la puerta con las maletas, listo para salir huyendo. ¿Por qué? Lo decía yo antes. Lo que pasó en Madrid no es una sorpresa absolutamente para nadie. Todas las encuestas decían lo que ya sabíamos que iba a ocurrir, que iba a ganar Ayuso con una cantidad de votos elevada, que probablemente necesitaría el apoyo de Vox para gobernar. Le basta la abstención de Vox, y Vox no le va a pedir ministerios. Vox sabe que le conviene más estar en la oposición. Sabíamos que Ciudadanos iba a desaparecer, sabíamos que Más Madrid iba a subir, sabíamos que Podemos estaba en riesgo allí también de no aparecer mucho, y sabíamos que el Partido Socialista iba a perder votos, pero que iba a perder la brutal cantidad que perdió. Entonces esperaba que recuperara algunos de los votos de Ciudadanos, parece que no ocurrió así. Vale. Esto ya lo sabía Pablo Iglesias el día que presentó su renuncia a la vicepresidencia de gobierno. Él ya tenía su plan hecho, y el que no sea evidente y el que no se le reclame el desprecio a la ciudadanía que todo esto implica, a mí me llama mucho la atención, porque los medios ahí por eso están pasando de lado. Y otra cosa, hace 7 años y algunos meses, 7 años, 3 meses, 4, Pablo Iglesias lanzó un partido que había estado preparando durante muchos años. Había estado preparando, consiguiendo financiamiento, consiguiendo apoyos, ubicándose como el referente de ese grupo, haciendo las asesorías sobre todo en Venezuela, pero también asesorías en Bolivia y en Ecuador, y cuando no iba él, pues iban los suyos, como es el caso de Rejón, que antes era pues, prácticamente su palafrenero, y ahora le ha ganado la jugada con su Más Madrid, Más País, y armó este partido que creó mucha esperanza. Los cínicos no le creímos desde el principio. Lo pueden ver en mis entradas sobre Podemos en el blog No Que Importe, que voy a poner el enlace luego en la descripción. Pero a toda esa gente la llevó durante un camino de 7 años donde el partido nunca tuvo una estructura de partido. No tiene militantes, tiene inscritos cuya capacidad de influir en la realidad del partido es bastante limitada. Votan cuando les dicen que voten y ya. Inventó los círculos, que nunca sirvieron absolutamente para nada más que para hacerle creer a la gente que iba a participar en la toma de decisiones del partido, en la que nunca participó. Los círculos son el gran engaño de Podemos. Tomó a todos los que le habían ayudado, a todos los que embarcó, y los purgó. Uno se fue porque tenía tanta cola que le pisaran que mejor no la ponía en público, que a Monedero, que es un personaje además terriblemente nefasto por muchas otras causas. Los otros desaparecieron: Luis Alegre, Mónica Vescanza, Tania Sánchez, todos están desaparecidos. E Íñigo Errejón, que fue el único que era su hermano, sus sonrisitas como amigos, los dos de diputados. Y el día que se le puso enfrente, pues Íñigo Errejón tuvo que salir del partido y creó el suyo propio. O sea, nadie de los fundadores de Podemos está hoy en Podemos. Pero están los otros líderes ¿de qué? Podemos no ha creado líderes. Todo partido tiene como unas características fundamentales, y lo sabe cualquiera, la creación de cuadros.
Es decir, la creación de líderes vecinales, de líderes de distintos sectores, de líderes con cierta capacidad en las distintas áreas que se tocan en el gobierno y que puedan mover a la gente y explicarle a la gente y llevar a la gente. Y Podemos no tiene cuadros. Otros partidos desprecian a sus cuadros y eso trae problemas. Nos pasa cuando Rubalcaba se va del Partido Socialista, por ejemplo. Pero quedan cuadros. Pero Podemos nunca los creó, porque solo había una voluntad en Podemos, la voluntad de Pablo Iglesias. Porque solo había una voz, la voz de Pablo Iglesias. ¿Qué pasa con todos los jóvenes que de muy buena fe, con las mejores intenciones del mundo, han trabajado por Podemos todos estos años? Han trabajado por las ideas que les dijeron que tenía el partido. Yo siempre he dicho que Pablo tenía otras que el programa o la sucesión de programas que ha tenido Podemos. Pero la gente, los votantes, los que han trabajado de base, aquellos chavalillos que iban conmigo a las votaciones y que representaban a Podemos y les habían contado cuentos y cuando veían la realidad electoral se desmayaban, casi se ponían a llorar a la hora de ver que lo que contaban las urnas, los votantes de verdad, eran historias totalmente distintas de aquellas con las que los había arrullado Pablo Iglesias. ¿Qué van a hacer ellos ahora? ¿A dónde van? El partido está absolutamente catatónico. Solo había partido cuando había Pablo Iglesias. Al no haber Pablo Iglesias, el partido está tan vivo como la momia de Tutankamón. Si alguien lo logra revivir, será una hazaña verdaderamente impresionante en términos de estrategia política, pero yo lo veo difícil. Yo creo que es un partido verdaderamente en coma. O sea, te has burlado de tus seguidores, de todo Madrid, del propio gobierno de cuya coalición, con el cual hiciste coalición. Y de lo que se ha preocupado la gente es de que Pablo Iglesias fue muy atacado. Sí, fue muy atacado. Como otros muchos que se hacen menos publicidad cuando los atacan. Y nadie defendería jamás los ataques a los que se ha visto sujeto Pablo Iglesias, y sobre todo sus hijos, que no tienen ninguna culpa de tener a un padre como ese. Pero no se puede dejar de señalar que él fue el que legitimó todo esto originalmente. Y él se equivocó al legitimarlo porque atacó a los hijos de otros, o favoreció que se asustaran los hijos de otros, lo cual está tan tremendamente mal como el hecho de que sus hijos vivan bajo la presión de una derecha enloquecida que no ha dado muestras de ser un peligro real, que es lo que hablábamos sobre las provocaciones y las amenazas de la semana pasada, que como vimos no pasaron a mayores. Pero, hijo mío, que tú también eras el que estaba del brazo de aquellos que sí mataron a otros, que es el caso de ETA. Y tú defendías a de Juana Chaos cuando eras profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Complutense, y otros eran los que tenían que ir a los cementerios a despedirse de las víctimas de tus amigos. Y eso hay que tenerlo en consideración sin que en ningún momento signifique que puede uno justificar, legitimar o aceptar los ataques a los que se había visto Pablo Iglesias. Es un factor importante, sí es un factor importante los ataques a los que se había sometido, pero también está todo esto, toda esta burla a la ciudadanía, a sus propios militantes, a sus propios votantes, a toda la gente que tuvo que ver con él. Me he pasado 9 minutos de nuestro corte habitual, pero vamos a poner nuestro corte habitual. Me está llegando phishing de algunas personas que creo que no existen, diciéndome que quieren ser nuestros patrocinadores. A mí se me hace que nos están engañando, pero si ustedes conocen a alguien que quiera ocupar este espacio, estos 5 minutos que me tomo ahora, por supuesto, díganles que los tienen a su disposición.
Bueno, he regresado y espero que ustedes lo hayan pasado muy bien y que se hayan ido por las palomitas y hayan ido al baño y todo eso que hay que hacer. Y voy a pasar por algunas cosas que me mandaron en el correo. Hay algunas cosas que no entiendo, pero ni siquiera la pregunta, pero me dice Regina de eso. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si dejamos un mes de fabricar plástico de un solo uso y un mes sin producir telas en el mundo entero? Pues pasan muchas cosas. Por un lado pasa que algunas cosas inútiles no se producen. Por otro lado pasa que cosas urgentes se dejan de producir y entonces se muere gente. Te voy a poner un ejemplo, porque tú lo metiste. Si dejamos un mes ahora, perdón, el cinturón me está matando. Si dejamos un mes ahora de producir plásticos de un solo uso, dejamos al mundo sin jeringuillas para inocular a la gente la vacuna de la COVID-19. Lo primero que pensé cuando cuando me vacunaron el otro día fue, madre mía, si hubieran conseguido prohibir los plásticos de un solo uso estos extremistas ignorantes. Ser extremista tampoco está del todo mal, ¿eh? Yo soy muy extremista en muchísimas cosas, porque soy un extremista de la libertad, soy un extremista de la justicia, soy un extremista de la alegría y del arte, pero vamos, si los chiflados de los plásticos de un solo uso hubieran logrado la prohibición internacional que se han propuesto, no habríamos tenido jeringas. O jeringuillas, se dice jeringas en México, jeringuillas en España, para ponernos la vacuna. La gente no se da cuenta de qué significan las cosas. Creen que todos son pajitas para beber, popotes, tubitos, como les llaman en su pueblo. Pero además es el otro problema, las pajitas y popotes se llaman distinto en todo el mundo. Las drinking straws, pero bueno. Sí que obviamente habría cosas que eran fundamentales que no se producirían, habría otras que eran inútiles que no se producirían y no pasaría casi nada. Habría otras que podrían tener los problemas. El plástico que se usa para empaques de ciertas cosas, por ejemplo, pues, si al no producirse no empaques esas cosas, no llegan a sus destinatarios y punto. Y lo de las telas, ni siquiera lo tengo muy claro, pero de los plásticos tenemos una obsesión que nuevamente yo creo que está mal vista. Así como en el caso de la automatización, lo que tenemos que hacer es ver a dónde darle trabajo a las personas que van a quedar sin trabajo por la automatización. Ante los plásticos lo que debemos estar menos preocupados en cómo prohibirlos y estar más preocupados en cómo sustituirlos. Son materiales enormemente útiles, enormemente exitosos, enormemente benéficos para muchas cosas humanas que tienen graves problemas y entonces tenemos que sustituirlos por algo mejor. Pero primero vamos a sustituirlos y luego vamos a prohibirlos, salvo en los casos donde la prohibición sea fundamental porque está causando especiales daños. En fin, que todo tiene matices. Íñigo de A Coruña me pregunta si la Unión Europea debería primar la integración de países del este, aunque no sean plenamente democráticos. No lo creo. Creo que la Unión Europea tiene como base precisamente el hecho de que sus países son democráticos. Y no puede, yo soy un enemigo de que entre Turquía a la Unión Europea en las condiciones actuales, por supuesto. Y después del tratamiento que le dieron a la presidenta von der Leyen el otro día, creo que no va a tener muchas oportunidades Turquía de consolidar su entrada a la Unión Europea, porque Ursula von der Leyen estaba que fumaba en pipa, dándose cuenta, diciendo que bueno, la trataron como la trataron por ser mujer. Y entonces hizo muchísimo por el feminismo en Europa Erdogan con el trato vejatorio. Y mira, ya es tremendo que maltrates a una mujer, pero para mí como europeo, adicional a eso, tú te estás humillando a la presidenta de la Comisión Europea, pero ¿quién crees que eres tú, calvito islamista de tercera? Vamos, no creo que Turquía tenga muchas posibilidades de entrar a la Unión Europea en las condiciones en las que quiere, y no creo que ningún país no plenamente democrático deba entrar en la Unión Europea. Y dices, ¿cómo evitar que otros Estados miembros terminen dando problemas como Hungría o Polonia sin comprometer la integración europea? Con mecanismos de aislamiento, precisamente con cinturones sanitarios que hagan que cuando tienes determinadas políticas que van en contra de las políticas de la Unión, pierdas derechos y pierdas ventajas. La Unión Europea es una asociación de ventajas que pagas de distintas maneras, y una de ellas es manteniendo el respeto a las personas que viven en tu país. Así que, no.
Personajes como Orbán o Morawiecki son un fenómeno pasajero, un síntoma de que la integración europea pasó por alto elementos de algunos de sus Estados miembros. No lo sé, no creo que haya perdido, porque Hungría no se integra a la Unión Europea cuando está ya Orbán, pero creo que la Unión Europea debe tener mecanismos para impedir que sus miembros vayan en contra de los elementos clave, de las ideas clave, de las políticas clave, de la visión fundamental de la Unión. Me cuenta Inara Dame que Roxana Kramer, que no la he visto, y me pasa un video de estos que no voy a... Yo veo videos de 2 minutos a veces cuando me los mandan. Ve este video de 25 minutos para que me conteste sí o no. No, mira la respuesta, quién sabe, pues no lo voy a ver. Pero dice que critica lo dicho sobre Pinker y Gates sobre la reducción de la pobreza. Pues que critique lo que quiera. Los datos son que la pobreza se ha reducido. En términos generales, en números absolutos, a nivel de todo el planeta. Cuidado. Esto quiere decir que, pero es que en mi pueblo sigue habiendo, me está matando el cinturón, ustedes disculpen. Pero es que en mi país sigue habiendo gente pobre, sí. Pero eso no quiere decir que no esté reduciéndose la proporción de seres humanos pobres y el número absoluto de seres humanos pobres. Cuando uno informa de este tipo de datos, lo que pasa es que la gente rápidamente salta diciendo, tú dices que ya no hay problema. No, el problema está allí. Cada pobre es un problema, simplemente el problema es menos numeroso ahora. Sigue siendo tan indignante que haya un pobre como si hay 5,000 millones de pobres, pero cuando reduces la cantidad de pobres, tu indignación se focaliza más en los que quedan, tus recursos se focalizan más en los que quedan y tu obligación, y además has demostrado algo, has demostrado que es posible acabar con la pobreza, y si lo has demostrado tienes la obligación de hacerlo. Entonces, eso de yo critico esto porque no sé, si me dieran los datos y decían, no, mira, los estudios del Banco Mundial dicen que la pobreza ha crecido muchísimo, entonces voy y les creo. Creo que muchas personas cometen el error de fijarse en el índice Gini. El índice Gini de desigualdad yo siempre lo he rechazado como forma de medir la situación de una sociedad determinada, porque hay países tremendamente igualitarios, todos son pobres. Corea del Norte debe ser uno de ellos, ¿no? Muy poquitos ricos, muchos pobres. Igual Haití. Pero hay países donde hay una enorme desigualdad y sin embargo no hay tanta pobreza. ¿Por qué? Porque la medición de la desigualdad es una medición relativa entre el que más tiene y el que menos tiene. Si el que menos tiene lo suficiente para una vida digna, y el que más tiene 3 veces lo que tiene Jeff Bezos, no es algo tan grave como que el que más tiene sea yo y los que menos tienen sean gente que no tiene dinero para comer. Aunque aquella situación es mucho más desigual y esta sería más igualitaria, porque yo finalmente soy un don nadie de clase media, el hecho de que haya mayor igualdad no resuelve el problema del que no tiene que comer. Me dice Pablo Palazón. Sí, que él está a cargo trabaja en información médica y farmacovigilancia de la vacuna. Tengo ya lo podría mencionar, pero lo voy a mencionar después, porque tengo efectos secundarios. Tengo efectos secundarios de la vacuna y vamos a analizarlos. Pero antes de eso, Clark Wolf me pregunta, ¿tiene lógica cuando la gente dice que un comunista no debería estar usando un iPhone o que un izquierdista no debe beneficiarse del capitalismo? Pues depende. Si el izquierdista ha dicho que no hay que tener iPhones, no debe tenerlo. Si el izquierdista ha dicho que no debe uno jamás tener nada que ver con el capitalismo, no debe aprovecharse de él. Pero el hecho de que yo sea de izquierda y tenga dinero, lo único que quiere decir es que tengo dinero y soy de izquierda. Pero soy de izquierda porque quiero que la mayoría de los seres humanos tengan una vida digna, no que yo sea pobre. El problema de esto es que hay muchos a la izquierda, muchos en la izquierda divina, que odian más a los pobres de lo que quieren, odian más a los ricos de lo que quieren a los pobres. Que su proyecto político se basa en la destrucción de los ricos, hay que acabar con los ricos. Había una canción española de la República que a mí siempre me molestó por eso. Y es de cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda.
Y decías tú, es que eso tampoco es un ideal de sociedad donde en vez de crear justicia para todos, simplemente inviertas la injusticia. Pero para muchos esto es el objetivo fundamental, pasar por las armas a todos los burgueses, todos los ricos, y entonces ya. Y entonces ya nada. Los pobres siguen siendo pobres. Lo que tienes que distribuir es la riqueza, no la pobreza. La igualación por abajo es un error que muchos asumen como su objetivo ideológico fundamental. Cuando la idea es igualar por arriba, es igualar en un mínimo vital básico. Entonces, quienes han visto las cosas así, quienes han visto que lo que hay que hacer es acabar con los ricos y no acabar con los pobres, es decir, no acabar con la riqueza, con la posibilidad de la riqueza, sino acabar con la posibilidad de la pobreza y donde se genera riqueza, utilizar los medios necesarios para repartirla, para acabar con la pobreza. Quienes dicen eso, pues sí se les puede echar en cara, oye, pues tú has dicho esto. Caso Pablo Iglesias. Cuando Pablo Iglesias dice, es que yo no le creería a un político que vive en una casa de 600,000 euros y se compra una casa de 600,000 euros, bueno, es que es lógico y razonable decirle, pero tío, yo nunca lo he dicho y por lo tanto, pues mi pequeño piso que estoy pagando la hipoteca a duras penas, nadie me lo puede echar en cara. Ah, tú eres un casateniente. No, hombre, soy un pobre diablo que está pagando su hipoteca con cualquier hijo de vecino. O sea, depende de la posición que haya asumido aquel al que te enfrentas. A mí sí me han dicho muchas veces, pero tú eres un comunista caviar. No, yo soy un socialista nada más. Soy un socialdemócrata de verdad y eso no permite el caviar. Y sí, lo he probado. ¿Qué opina del índice de libertad económica? ¿Sus datos son fiables? No. No, porque no hay baremos exactos para determinar qué es más o menos económicamente libre. Siempre que algo no le gusta a alguno de los defensores del libre mercado a rajatabla, te dice que no hay suficiente libre mercado. Siempre que algo le gusta, te dice que eso es libre mercado. Yo he leído, y lo hice en algún video, ya no me acuerdo en cuál, perdonen, pero es que genero una cantidad de material, donde analizaba yo los países más económicamente libres y no son forzosamente los países con mayor igualdad o con menor pobreza o con mayor estado de bienestar. Entonces, cuando te dicen que hay una libertad económica absoluta en Noruega, dices tú, no. Hay libertad económica en Dinamarca. A ver, en Dinamarca, la libertad económica implica la libertad de contratación sin intervención del Estado. Es decir, que yo, patrón, pueda contratar a alguien en las condiciones que nosotros dos acordemos libremente en una negociación de libre mercado, sin que el Estado me imponga cuántas horas tiene que trabajar él, qué salario le tengo que pagar o en qué condiciones debe trabajar. Eso es libre mercado, el libre mercado laboral. Y si tú vas a Dinamarca, lo miras de cerca y dices, ni de coña. En Dinamarca hay reglamentos clarísimos sobre el horario laboral, sobre los derechos laborales, sobre la seguridad laboral, y hay unos sindicatos con una fuerza tal que no necesita haber salario mínimo, porque cualquier salario mínimo que se te ocurra, los sindicatos negocian mejores condiciones para sus trabajadores. En Dinamarca, ¿los trabajadores viven bien en Dinamarca porque hay libertad de mercado? No, viven bien en Dinamarca porque hay buenas leyes que aprovechan la libertad de mercado sin dejarla que enloquezca y explote a la gente. En fin. Y esto le voy a dedicar unos minutos antes de ir a la vacuna. Y ya sé, todo lo que hay ahora de chat, ya será que me lo van a tener que pasar. Pero bueno, dice Jorge Emilio Álvarez Trinchet, me dice que qué opino acerca del fenómeno de apropiación cultural, y luego creo que se equivoca en su idea de apropiación cultural, porque habla de 2016 cuando Karl Lagerfeld sacó a través de la plataforma de Chanel un boomerang australiano etiquetado con el símbolo Chanel y un precio de 1.900 euros. Eso no es el concepto de apropiación cultural que manejan los posmos, Pero lo he visto cuando alguien... Antes pasaba algo muy divertido. Un modista internacional se inspiraba en cierta ropa tradicional mexicana y lanzaba una línea con esta ropa tradicional mexicana. En los periódicos salía, ¡ay, fulano de tal se inspiró en nosotros! Claro, es que nuestra cultura es muy guay y nosotros somos lo máximo. Y mira, sí inspiramos a los grandes modistas.
Yo decía, no, me suena como muy para celebrarlo y sacar, sacar las botellas del mariachi, pero bueno, allá ustedes. Y ahora es que si alguien copia un bordado o se inspira en un bordado de algunas mujeres indígenas de tal o cual sitio, entonces se está atacando el derecho. Pero esto es muy curioso, ¿eh? La propiedad intelectual colectiva. Y esto a mí me alarma muchísimo, porque existe un concepto de dominio público. Es decir, hay una serie de conocimientos, obras artísticas, musicales, plásticas, de todo tipo, que se consideran dentro del dominio público, que son parte del patrimonio cultural universal. Y de pronto tú, que me decías hace 10 minutos que estabas en la izquierda, me vienes a decir que no, que hay que respetar los derechos de propiedad intelectual colectiva centenaria. Es decir, bordados que se hacen hace 400 años en tal lugar y que los hacen 300, 400 o 10,000 personas, no los puede hacer nadie más si no pertenece a esa cultura indígena. Y si no les tiene que pagar, quizás les tendría que pagar derechos, no estoy tan seguro. Pero esto debería dejar muy claro que entonces hay derechos de autor sobre cosas que no tienen autor y cancelar para siempre toda posibilidad de que algo esté en el dominio público. Cuando un músico se inspira en otra canción, estoy pensando en Antonín Dvorak, que va a la música de los Estados Unidos y a la música de los indígenas estadounidenses para escribir cosas como la Sinfonía desde el Nuevo Mundo, que es una maravilla. Está apropiándose culturalmente de aquello, no se está inspirando. Si nadie inventa nada en el arte, nadie inventa nada en el diseño, en la música, todo es una sucesión de préstamos. ¿Dónde empieza la propiedad cultural? Cuando vemos muchos diseños indígenas actuales, fueron tomados de otras influencias de hace 30, 40, 20 años. La apropiación cultural, eso no creo que sea apropiación cultural, pero creo que entra en un debate mucho más amplio que es el dominio público, y yo prefiero que haya un dominio público, la verdad. Y creo que decir que algo solo les pertenece a algunos por su cultura, por su sociedad, por su etnia, por su raza, por su idioma, es una salvajada, porque la cultura solo hay una, y es la cultura humana, y así lo he comentado en varios vídeos, como el vídeo de tradiciones. Y lo he comentado aquí mismo, cuando he contado cómo el buzuki griego y el banjo del sur de los Estados Unidos llegan a la música irlandesa, ¿no? Es una cosa extraordinaria. No hay compartimientos estancos en la cultura de verdad. Pero quienes hablan de la apropiación cultural no hablan del pago de derechos de autor por propiedad intelectual, sino que hablan de que tú no tienes derecho a utilizar como forma de tu expresión la expresión de una sociedad a la que tú no perteneces por sus identidades. Es decir, que si tú no eres negro, estadounidense del sur, no tienes derecho a tocar el blues. Si tú no eres aborigen australiano, no tienes derecho a inspirarte en sus dibujos, en sus pinturas, para desarrollar tus obras artísticas. Si tú no eres japonés, no tienes derecho a hacer lo que hizo Van Gogh, que es hacerse de una gran cantidad de ilustraciones japonesas que le encantaban y luego utilizar esas ilustraciones japonesas como inspiración para sus cuadros, para sus pinturas, para sus retratos. Era un absoluto enloquecido del arte japonés Van Gogh. Que esto equivale a decir que un indígena no tiene derecho a utilizar una guitarra eléctrica. Cuidado con eso. Esto quiere decir que un asturiano de Llanes, de donde es mi abuelo, no tiene derecho a escuchar a Beethoven, porque él es asturiano de Llanes, de las montañas, y Beethoven es el genio de Bonn. Y menos aún tiene derecho a cantarlo.
Un coro asturiano cantando alguna cantata de Beethoven o de Bach sería aterrador, o me voy a otra cosa. Todos los fines de año se reúne un coro de 10,000 personas en Japón para cantar la novena de Beethoven. La novena le llaman. Y hay 10,000 japoneses cantando. Eso es una apropiación cultural aterradora. Cuando Beethoven trabajaba en Alemania, hacia principios del siglo XIX, el shogunato todavía existía. Japón, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Con qué derecho cantan a Beethoven? Esa es la idea de la apropiación cultural de los posmos. La idea de que las identidades estancas no tienen derecho a mantener lo suyo como suyo propio sin que haya mestizajes, porque el mestizaje rompe con la pureza. Si esto te suena medio nazi, medio a la onda de la Lebensraum, es porque eso es. Es una forma de nazismo cultural. Es una forma de decirle a la gente que no tiene derecho al disfrute pleno de la totalidad de la cultura humana, porque la cultura humana no le pertenece. Y cuando toma cultura de una identidad que no es la suya, está apropiándose ilegítimamente de algo, está robando. Está robando. El indio Sioux de los Estados Unidos que se compra una cámara Canon para tomar fotografías de su tribu está apropiándose culturalmente de una cámara que su tribu no fabricó. Del mismo modo que un suizo que va con los Sioux y oye cómo hacen sus ceremonias con el tambor, se inspira y empieza a tocar él el tamborcito. No debe, no está bien. Eso no es aceptable. A mí me parece aterrador. A mí me da un miedo enorme, pero sobre todo me parece ridículo porque no hay culturas estancas. He hablado mucho de cómo el folclore musical, de la música en la que yo me he desarrollado, yo me he desarrollado primero en la música folclórica latinoamericana y después en la música del folclore de los alrededores célticos. Ya sabemos que los celtas se inventaron en el 19, pero bueno, del mundo británico y del mundo de todo lo que llaman celta, que incluye el norte de Europa, el norte de Francia y el norte de España, con las gaitas asturianas y las gaitas gallegas y demás. Y todo eso está inventado muy recientemente. El folclore no se remonta al siglo XIII. La gran mayoría de las influencias musicales e instrumentales, el español que fue a Bélgica y oyó una canción belga y se la trajo y la adaptó y ahora la convirtió en una sí, cualquier tipo de música española, es un fenómeno real y común y corriente a lo largo de toda la historia. Ötzi, el hombre de hielo descubierto en la frontera entre Suiza e Italia, ese hombre que tiene no me acuerdo cuántos años, que quedó ahí congelado y que es una de las grandes maravillas de la arqueología, de la antropología, porque nos ha enseñado muchísimo sobre la cultura en la que se desarrolló. Tenía puntas de flecha que provienen de una cantera del centro de Italia. Ojo, él estaba en los Alpes. Es decir, las redes de comercio que ya existían en muchos lugares del mundo, ¿crees tú que se limitaban únicamente a las puntas de flecha? O a ciertos bienes de consumo, porque tú tienes de comer aquello que me gusta y no, pero yo tengo estas otras cosas que te puedo dar a cambio de. Y nada más intercambiaban comercialmente, sigamos el materialismo histórico, o había un intercambio cultural, sexual, social, de llevarse bien, de llevarse mal. Todas las culturas, todas las sociedades han sido permeables. Corea del Norte quizás la que menos. Pero es muy reciente, Corea del Norte de los años 50. Todas las culturas le deben a todas las culturas. No hay una que sea la pureza absoluta. Y entonces ese sueño de los identitaristas de la pureza absoluta me parece despreciable. Yo creo que la única cultura es la humana, no hay apropiación cultural. Tienes tanto derecho a usar los bordados de los indígenas de la quebrada de Humahuaca, como tienes derecho a escuchar a Piotr Ilich Tchaikovsky, mientras que eres, en tu caso, mi querido amigo, un estudiante cubano. Y ha llegado la hora de una de las cosas que más me gustan.
Con José Agustín Goytisolo topamos amigos. Con José Agustín Goytisolo, que es una de las grandes voces de la poesía catalana. No es una poesía catalana, es una poesía en español, pero él es catalán. Si la poesía se hace la hace en Cataluña o en catalán, pero la hace en español, ¿es poesía catalana? Yo diría que sí. Mucha poesía de León Felipe era española, siendo que León Felipe vivió en México tantos años. Como quiera que sea, es un poetaza. En todas sus fotos sale fumando y me niego a buscar una foto donde no esté fumando. Fumar está mal. Pero José Agustín fumaba como yo fumaba. Y no pienso decirle a la gente que en el pasado no se fumaba. Como lo han visto ustedes, que le quitan el cigarrillo a Humphrey Bogart en algunas fotos y sale así. Y dice, ¿por qué tiene la mano así? Tenía una hemiplegia. No, me traía un cigarrillo que no se le ve, se los borran de la boca. No. Era José Agustín, le gustaba fumar y hacía poesía de primera. Tengo un pequeño poema de él que es muy conocido quizás porque lo cantó, si mal no recuerdo, Joan Manuel Serrat. Y luego tengo uno de sus poemas fundamentales, un poema largo, que además está hecho para su hija Julia y que me parece relevante considerando que yo tengo 2 hijas mayores, aparte de un hijo pequeño. Esto es de José Agustín Goytisolo, Historia conocida. Es una historia conocida, amigos. Todos la recordamos. Viento del pueblo se perdió en el pueblo, pero no ha terminado. Hace un tiempo hubo un hombre entre nosotros, alegre, iluminado, que amó y vivió. Cantaba hasta en la muerte, libre como los pájaros. Qué bonito sería. Nace, escribe, muere desamparado. Se estudian sus poemas, se le cita y a otra cosa, muchachos. Pero su nombre continúa, sigue como nosotros, esperando el día en que este asunto y otros muchos se den por terminados. Qué bonito sería. Nace, escribe, muere desamparado. Siempre he querido creer y nunca me he puesto a buscarlo, que esto está dedicado, por supuesto, al poeta Cabrero, a Miguel Hernández. Hay que recordar que la gran mayoría de los poetas pertenecen a la burguesía. Estos son gente de posibles, quizás porque cuando uno es pobre tiene poco tiempo para la poesía. Incluso cuando uno siente que cuando uno es joven y siente que es pobre, yo era joven y sentía que era muy pobre cuando escribía poemas, ¿no? Y luego cuando me di cuenta, no era yo tan pobre. Pobre es otra cosa. La pobreza es otra cosa de la que no estamos tan conscientes como deberíamos. Bueno, pero este es, uno de los grandes poemas de Goytisolo y es Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella, tú verás cómo a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás no hay elección y este mundo tal como es será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Se me quiebra la voz, me perdonan, pero es que toda esta fama que tengo de tipo duro es un absoluto mito. Muchas gracias Goitisolo, muchas gracias a los poetas, a todos los poetas. Sin los poetas no sería distinta la vida, pero no sería buena, no sería tan buena. Entonces, lo bueno de la vida se hace de buenos muy pequeñitos, un poema, una canción, una sonrisa, algo que te cae bien, un meme que te hace reír, un GIF, qué sé yo. Hay días que me los ha alegrado totalmente un perro, ¿no? Un TikTok de un perro. El otro día me puso de buenas un TikTok, un perrito que tiene una golosina en la boca y hay un cuenco con golosinas y el dueño llega una llama de peluche que llega ahí, hace como que come y se muere. Y el perrito escupe lo que tiene en la boca y sale corriendo, diciendo seguramente no es bueno. Obviamente no sabemos qué pensó el perrito, pero bueno, son cosas que te dan alegría y risa. Y voy a hacer unos minutos más antes de la vacuna. No será tiempo, es tiempo de dar. Michael, siempre tienes que ir a la derecha. Sí, quiero promover a la derecha sin que se me note. Michael, nada. ¿Qué opino de las carreras de perros? No sé, ¿qué tienen? No veo problema en general con las carreras de perros. Me gustan las carreras donde los hombres y los perros trabajan juntos, como Lady Tarot, por ejemplo. Lady Tarot me parece una carrera maravillosa, ¿no? Las carreras de galgos les encuentro bastante menos chiste, pero tampoco. Si alguien me preguntaba si los huertos comunitarios permitirían alimentar al mundo, no. Son enormemente poco productivos. Son enormemente poco viables económicamente. Están muy bien para hacer tus lechugas. Yo tengo amigos que tienen su huerto y son felices en su huerto y luego me dan calabazas y me dan lechugas y cosas así. Pero no es viable no. Necesitas una agricultura industrializada de máxima productividad para alimentar al mundo sin acabarte la tierra. El problema es, la idea es reducir la cantidad la extensión de tierra cultivada y recuperar bosques. No seguir ampliando la cantidad de tierra cultivada. Y mientras menos productivo es el método que utilizas, pues más tierra necesitas para alimentar gente. Y si quieres hacer huertos comunitarios, necesitas una cantidad de tierra absolutamente ridícula, que comparada con la agricultura vertical de Holanda, por ejemplo, pues no tiene nada que hacer. Bueno, sigo. Urge el curso de periodismo, lo estoy pensando, pero luego les voy a tener que cobrar y entonces ya me empiezo a sentir mal yo por cobrarles el curso. ¿Qué opinas del trabajo periodístico de Julio Astillero? Depende cuál. Cuando se arrastró por los suelos para conseguir que López Obrador fuera el presidente, mintiendo y falseando la realidad y trabajando con los ayatolas en Irán, igual que Pablo Iglesias, promoviéndose en Hispan TV mirando hacia otro lado mientras los ayatolas persiguen a las mujeres y cuelgan homosexuales de grúas. ¿De ese Julio Astillero? ¿O del Julio Astillero que hoy es un digno opositor al gobierno de López Obrador? Dime de cuál de los dos hablamos y un día hablamos. La tecnofobia de Internet sí es muy curiosa, efectivamente. Nahuel Matías me dice que es curioso que hay tanta tecnofobia en Internet. La tecnología es mala y te lo digo por Internet. Eso también yo siempre lo haya divertido. ¿Por qué la gente en América le tiene desconfiada de la ciencia? Porque no se le ha enseñado ciencia, básicamente. Ahora, cuidado, yo soy gente de América Latina, y grandes difusores de la ciencia, Julieta Güeña, que la que conozco, Julieta Fierro, la que conozco, Luis Mochán, grandes científicos, el doctor Molina, todos son latinoamericanos. Quizás es que no se les ha permitido comunicarse con la gente y no se ha difundido la ciencia, y la educación en general es deficiente.
pero comentarios sobre Colombia, ya comenté. La idealización de lo natural lo he comentado muchísimas veces. Generalmente lo idealizan quienes no han estado en lo natural, porque la naturaleza quiere matarte. Eso es fundamental. Si no olvidas que la naturaleza quiere matarte, es que olvidas que en nuestros inicios como especie fuimos comida. Y hay que recordar que fuimos comida y que las razones por las que dejamos de ser comida fue porque desarrollamos tecnología, actuamos socialmente y nos hicimos con perros en buena medida. Por lo menos eso teorizan algunos. Pero el hecho de que desarrollamos tecnología y actuamos como manada es lo que nos permitió pasar de ser presas a ser depredadores. Por eso el ser humano nunca ha sido individualista, que no te cuenten lo que cuentan los anarcocapitalistas y los ultraliberales, todos estos, ay, el ser humano, la capacidad individual nunca ha valido para nada, si no es porque tienes a toda la sociedad, no solo a las personas que están hoy a tu alrededor, sino a todas las que vinieron antes y te enseñaron todo lo que sabes. Porque si tú con toda tu capacidad individual cuando naces te dejan aislado de la sociedad, tienes personas que no saben ni hablar ni caminar, y desafortunadamente lo hemos vivido al conocer casos de personas aterradores, absolutamente aterradores, de personas que vivieron aisladas de la humanidad por bestialidad de sus cuidadores. Uno de esos casos es el caso de Kaspar Hauser, y aparte los niños ferales, los conocemos. Ya di mi opinión sobre la prostitución. Como un vídeo sobre la Unión Europea, pues no sé. Literatura infantil, es que uno cree en la literatura infantil. Yo de niño leía ciencia ficción de adultos, leía Sherlock Holmes y Edgar Allan Poe. A los 9 años leía yo Edgar Allan Poe. La literatura infantil no. Soy muy dado a ella, lo siento, era un niño muy raro. Saint-Exupéry no sé si sea para niños en realidad. Ahora que lo dices, pues Saint-Exupéry podría o no ser un escritor infantil. ¿Se puede ser empresario siendo de ideología de izquierda? Por supuesto. Lo que no puedes hacer es explotar a la gente si eres de ideología de izquierda. Lo que no puedes hacer es no pagar tus impuestos si eres de ideología de izquierda. Lo que no puedes hacer es lanzar productos nocivos a la población si eres de ideología política de izquierda. Lo que no puedes es apoyar causas desagradables si tu ideología política es de izquierda. Porque todo eso es lo que conforma la ideología política de izquierda, no tu trabajo. No. Bueno, a ver, último. Ahora ya fue un diálogo entre ustedes. Entonces, miren, a partir de aquí de Luis Carlos Mendoza, que habla de las elecciones de Correa y Petro, pidiendo que votaran a Iglesias. Bueno, a partir de ese de Luis Carlos Mendoza, si me pueden juntar todas el chat y trataremos de responder aparte de él por lo menos mañana. Pero vamos a lo fundamental, a lo que les dije que les iba a contar como primera cosa, y es que estoy vacunado. Primer y muy importante efecto secundario. Aquí no me vacunaron, me duele. ¿Y saben por qué me duele? Porque tomaron una aguja y me la metieron en el músculo y luego inyectaron un líquido que expandió, rompió las fibras musculares para hacerse lugar. Y entonces los receptores del dolor, los nociceptores de mi sistema nervioso, registraron que se rompían células con la aguja que entraba destrozándolo todo y que se rompían células al separarse las fibras musculares para que entrara el líquido de la Vaxzevria, de la vacuna de AstraZeneca. Y por eso me duele el brazo. Siempre duele donde te inyectan, por favor. Me pusieron la de la gripe, me la pusieron en octubre, en noviembre, y también me dolía el brazo. Ay, me duele.
Claro que duele el brazo, pero ponerlo eso como efecto secundario, a apuntarlo, me parece de lo más bobo del mundo. Pero voy a ese problema precisamente aprovechando que tenemos a alguien que está en la verificación de eventos adversos de las vacunas. Primero que nada, siempre, desde hace mucho, no sé siempre, pero desde hace mucho existen los registros de efectos adversos de las vacunas. Cualquier cosa que te pase que creas que está relacionada con la vacuna, la anotas en esa base de datos. Esas bases de datos posteriormente son analizadas por expertos para determinar si hay muchos efectos secundarios iguales que pudieran sugerir que hay una correlación que no causación entre la vacuna y esos efectos adversos. Pero en los efectos adversos se puede poner lo que te dé la gana. Una vez una persona en el VAERS de los Estados Unidos, concretamente, no sé si, creo que lo llevan los CDC, los centros, no, lo lleva la FDA, no lo sé, uno de los dos lleva el VAERS, el Vaccine Adverse Effects, servicio de registro, Registration Service, donde registras los efectos adversos que has sufrido, según tú, a causa de la vacuna. Y alguien puso que la vacuna lo había convertido en The Hulk. Y ahí está. El reporte está allí. La gente pone lo que le dé la gana sin ningún rigor. ¿Por qué? Porque es una base de datos cruda, amplia, a la que el rigor se le aplica después. Los expertos que analizan esas bases de datos dicen, bueno, este se convirtió en The Hulk. Vale, hay muchos más que se han convertido en The Hulk. Si hubiera 300, empiezan a sospechar que quizás la vacuna te convierta en The Hulk. O convierten de Hulk a algunas personas concretas y entonces analizas quiénes son esas personas. A lo mejor tienen unas características genéticas determinadas, a lo mejor les gusta, son vegetarianas, por ejemplo. Algo las une que hace que esa vacuna haga que te conviertas en Hulk. Pero si solo es uno, no tiene nada que ver. Cuando un niño exhibe autismo después de haber sido vacunado, va al registro de eventos adversos. El autismo se diagnostica después, generalmente a una edad posterior a la edad de administración de las primeras vacunas. A un niño lo vacunas muy pequeñito cuando todavía no tiene indicios de autismo. Por lo tanto, es posible decir que todos los niños autistas han sido previamente vacunados. De ahí algunos sacan la conclusión de que las vacunas causan autismo, sin tener en cuenta que la gran mayoría de los seres humanos vacunados no hemos desarrollado trastorno del espectro autista. La gente, los antivacunas, toman pequeños reportes aislados en los registros de eventos adversos de las vacunas y los utilizan como argumento. Con la misma falta de rigor con la que los medios de comunicación han llegado a escribir, enfermera atropellada después de recibir la vacuna. La forma en que lo dices parece que la atropellaron por haber recibido la vacuna. Muchas personas muy mayores que han recibido la vacuna, porque fueron los primeros que vacunamos, porque así somos de malvados, primero queremos salvar a los mayores, porque son los más lábiles, o somos, ya me apunto, los más lábiles a los efectos más graves de la COVID-19, de pronto se mueren muchos después de la vacuna, sí, pero se muere la misma cantidad estadísticamente de los que se morían antes sin vacuna y sin COVID, porque en las residencias se muere mucha gente todas las semanas, porque son residencias de personas mayores. Si el cambio estadístico es relevante, entonces tienes que buscar a qué atribuírselo. Es la razón por la que se ha logrado determinar que las cifras que informa México son falsas, porque quienes han estudiado las muertes excedentes en México han descubierto que las muertes excedentes son muy superiores a lo que México está reconociendo que tiene como muertes por COVID-19.
los registros de eventos adversos no son indicativos de cuáles son los daños que causa la vacuna, salvo después de que se hace un tratamiento estadístico de ellos adecuadamente. Pero a mí me duele. Y si mañana me da apendicitis, sería yo bastante absurdo en ir y anotar que tengo apendicitis como efecto adverso de la vacuna. No hay relación razonable, lógica, fisiológica, etcétera, que indique que me vaya a dar apendicitis, y menos aún si la gente que tenemos vacunada, la tenemos vacunada y no ha reportado casos de apendicitis. Si por 7 casos de una trombosis, el exceso de precaución, si nos quieren matar a todos estarían encantados de trombosis para todos. 7 casos de trombosis hicieron que se detuviera parcialmente la aplicación de 2 vacunas para ver si había una relación de causalidad. No la había, se siguió adelante, me pusieron una de ellas a mí. Pero la precaución no puede llevarnos al delirio y al absurdo. Y es a donde la gente lo está llevando, porque los antivacunas están desesperados. Y mientras más desesperados están, más peligrosos son. Y voy a explicar por qué, rápidamente. Esta es la cantidad de personas vacunadas que hay, que es el 7%, el 7,8% de toda la humanidad. Que en 4 o 5 meses, empezando muy lento y muy parcialmente, y con países que empezaron tardísimo, esté vacunado el 8% de la población mundial, que son 600, 700 millones de personas, es un logro maravilloso. Pero tenemos otra cosa, que esos 600, 700, 8 por 7, 56, 8 por 8, 64, sí, 600 millones de personas, más o menos. Perdón mis matemáticas, el otro día hice matemáticas mal y en el blog sobre la vacuna, decía yo que se aplicaban 9.600 vacunas al día, no son 960. Entonces no se fíen de mis matemáticas, de mi aritmética siquiera. Pero si son 600 millones de personas, el problema que tienen los antivacunas gravísimo es que no está pasándoles nada a esos 600 millones de personas. Y a los millones de personas que están siendo vacunados todos los días. Ninguno está recibiendo órdenes de Bill Gates. Ninguno está muriéndose como advirtió Bosé. Ninguno está convirtiéndose en una mutación de estas de película de ciencia ficción malísima de los años 50, serie B, C, D o serie Z. ¿Es segura la vacuna si hay 600 millones de vacunados? Y en su mayoría están todos bien. Y los que están mal o los que han muerto según la estadística. Pero es que hay gente que se contagia después de recibir la vacuna. A ver, tú no viste para qué es la vacuna, ¿verdad? Porque la vacuna en ningún lugar dice que sea para inmunizarte contra la COVID-19. Su eficacia es alta en inmunización, pero en lo que realmente es efectiva es en evitar las enfermedades más graves causadas por el virus, la hospitalización en unidad, la llegada a unidades de cuidados intensivos y la muerte, además de impedir la COVID persistente. Esa COVID que algunas personas llevan ya 1 año con ella y que les ha jodido la vida bien y bonito. La vacuna es para eso, no garantiza que no te dé, pero si te da, tus probabilidades de enfermarte gravemente son muchísimo menores, tus probabilidades de tenerte que hospitalizar son muchísimo menores y tus posibilidades de acabar en una unidad de cuidados intensivos o de morir son casi cero, porque no hay vacuna perfecta, no hay nada perfecto. Por eso el ser humano inventó dioses a ver si había algo perfecto y resultó que tampoco ellos eran perfectos. Si tú no te has dado cuenta de que la vacuna es para eso, si la gente a su alrededor no se ha dado cuenta que la vacuna es para eso, ustedes son los que tienen que decirle a la gente que la vacuna es para eso. La vacuna es para evitar la enfermedad grave, la hospitalización, la unidad de cuidados intensivos y la muerte. Pero es
todavía tienes un 30% de probabilidades de contagiarte. Y eso, por cierto, también explica por qué tienes que seguir usando la mascarilla. Porque si tú te contagias pero no tienes la enfermedad grave, gracias a la vacuna, sigues siendo potencialmente un fuente de contagio para otras personas a tu alrededor, a las que puedes matar alegremente. Y por eso tienes que seguir manteniendo la mascarilla y la distancia social hasta que tengamos a un 80% más o menos de la población vacunada. Esto espero que quede claro, hija, porque me ha resultado enormemente desesperante. Porque hay mucha gente, y en los comentarios me lo dicen y lo he borrado. Ya, pero es que tú deberías. La gente está teniendo una opinión inadecuada y tú la borras. No, lo de Bosé no es una opinión, es una gilipollez. Y es un falseo de los datos y es una mentira. Y no merece respeto quien miente. Y no me cae bien. Cuidado, la mayoría de las gentes que le tienen, la mayoría de las personas, que le tienen miedo a la vacuna, son víctimas. Y a ellos hay que hablarles y contarles esto y decirles, mira, es que no se hizo muy rápido la vacuna, es que ya había muchas vacunas de coronavirus que se estaban haciendo y entonces había una gran parte del camino ya andada cuando apareció esta nueva variedad de coronavirus que nos infectó y que provoca la COVID-19. Y luego las cosas se lograron hacer rápido porque en vez de hacer A, B, C, D, E, F, G, mientras hacías A, B, C, se empezó a hacer D, E, F y mientras tanto se empezó a hacer J, E, K y entonces lo que antes tardaba 2 años se pudo comprimir en 1. Pero no es que sea más rápido, es que hubo más recursos para hacer las cosas no secuencialmente, sino simultáneamente, las partes que se pudo hacer. Y de todos modos se sometieron a prueba en cientos de miles de personas y los resultados fueron buenos. Y hoy se han sometido a prueba la vacuna ya, con base en esos resultados enormemente alentadores, en 600 millones de personas, que son, en términos técnicos, un porrón de personas. Y parece que todo está bien, no solo es segura, sino que en los lugares donde hay más gente vacunada hay menos ingresos hospitalarios, hay menos gente en la unidad de cuidados intensivos, está muriendo menos gente en la población vacunada. Y esto se está observando porque se están siguiendo los resultados, porque los científicos quieren saber qué tan bien funciona esto realmente. Y se están haciendo seguimientos, por ejemplo, en Israel, que es uno de los países más vacunados, en las Seychelles y en otros lugares. Y en lugares España está en tercer lugar de vacunación ahora en la Unión Europea y Asturias está en primer lugar en Europa. Gracias a eso, cuando yo veía mi calendario y decía, en junio o julio te van a llamar, yo decía, madre mía. Y de pronto decían, no, en mayo o junio te van a llamar, oye, qué bien. Y de pronto me llaman, oiga, mañana, que es 3 de mayo, 4 de mayo, lo vacunamos. Hombre, de decirme en mayo, el 4 de mayo es mucho mejor que el 30 de mayo. Esto es lo que ustedes tienen que decirle a la gente. No lo van a decir los medios, no lo están haciendo los medios. Nosotros en el Círculo Escéptico estamos haciendo un proyecto para que algunas personas relativamente conocidas den ánimos a la gente para vacunarse, pero eso no funciona tanto como que tu hijo te diga que te vacunes, como que tu amigo te diga que te vacunes, como que otro tenga la confianza necesaria para decirte, mira, lo que está pasando es esto y no tienes por qué tener miedo. Así que yo creo que es responsabilidad de cada persona. Con lo cual llegamos al final de esto, que ya nos pasamos unos minutos, pero me parecía importante terminar con esto de la vacuna y a veces quisiera que el streaming durara 3 horas y sé que algunos querrían que lo hiciera, pero hombre chicos, que yo también tengo una vida y aunque no sea la mejor vida del mundo y no vivo tan bien como Bill Gates, bueno, al menos hoy no me estoy divorciando, pero aunque no tengo una vida con la Bill Gates, pero mi vida también me gusta vivirla y no puedo vivir haciendo streamings y videos y todo esto, y además trabajando y además haciendo todo lo que hago. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por sus recomendaciones, muchísimas gracias por sus suscripciones, porque le den a la campanita para que les avise cuando estoy haciendo alguna de las mías, y muchísimas gracias por ser parte también de esta vida que tengo yo. Hasta la próxima.